Deuteronomio capítulo 1 y Josué capítulo 1. Estemos de pies, hermanos, y Deuteronomio. Capítulo 1 y Josué también. Verso 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Mire lo que dice el texto: entrad y tomad posesión de la tierra. También Josué capítulo 1 verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahí están los límites de la tierra prometida. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Oremos. Señor Jesús, tu palabra es verdad, viva y eficaz. Señor Jesús, ruego tu misericordia y tu fidelidad en esta mañana, para gloria tuya. Ayúdanos a creerla, Señor. Ayúdanos a vivirla, conforme a tu misericordia, Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Tenemos que empezar todos nosotros conscientes de que el que está con nosotros es fiel y verdadero. No ha fallado, no ha fallado, no va a fallar. Los que fallamos somos nosotros. Dios siempre cumple, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros tenemos que apropiarnos, empoderarnos, es la palabra, de las cosas
que ya tenemos. Dice Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre que nos bendijo. Nos bendijo. No dice nos va a bendecir. Ese es un hecho. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y yo he tomado estos dos versículos como referentes, no porque tengan que ver con la iglesia, porque las cosas que Dios tiene para la iglesia son distintas a las que Dios le dio a Israel. Son diferentes. Pero quiero tomarlas porque en ella resalta una cosa importante. Le dice Dios a Josué y también a Moisés. Moisés le dice al pueblo: debes entrar y tomar posesión de la tierra. Le dice: ahí está la tierra prometida. Esa tierra que Dios le prometió a Abraham 430 años antes de ellos. Y ustedes recuerdan que en el capítulo 13 de Génesis, cuando Dios le ofreció a Abraham, le ratificó a Abraham varias cosas. Entre ellas, le dice que Abraham tendría una descendencia como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra, y que tendrían una tierra, y que de Abraham nacería la simiente redentora. La simiente de Abraham es Cristo. La descendencia de Abraham vendría de Isaac, y la tierra prometida era Canaán. Es decir, Dios le dijo a Abraham: aún no es el tiempo, porque no ha llegado al colmo la maldad de los cananeos, porque en el momento en que Dios le entregó a Abraham la tierra, era una tierra selvática. Usted puede imaginarse a Medellín hace 400 años. ¿Qué sería Medellín hace 400 años? Selva, montañas. Pero mire lo que es Medellín ahora. Entonces, cuando Dios le ofreció a Abraham a Canaán, porque él estaba allí, era selva. Los seres vivientes que habían, y no eran muchos, pero después de 430 años ya estaba poblada. Y Dios le dice: cuando los cananeos llegue la maldad al colmo de ellos, entonces yo vendré y los destruiré y entregaré la tierra a tu descendencia. Entonces, ya con Moisés se establece el recorrido rumbo a la tierra prometida. Moisés no pudo entrarlos a causa de la incredulidad de él, porque él también murió antes de entrar. Murió Sansón, y murieron con él más de 600,000 hombres que salieron de Egipto mayores de 20 años. Ellos estaban cerca, estaban en Cades Barnea, que quedaba a 11 jornadas de la tierra prometida. Desde ahí se veían las fronteras. Pero Dios le dice a Moisés: ni tú ni el pueblo entrarán, porque han murmurado contra mí 10 veces y porque no han creído a lo que yo he hecho. Regrésate camino del Mar Rojo y recorre varios desiertos. Y usted ve el mapa de los judíos, su recorrido, el regreso de Cades Barnea por hacia el Mar Rojo, es un recorrido gigantesco. Y Dios lo hizo porque ellos no le creyeron. Ahí está el problema, hermanos. No le creyeron. Entonces Dios los regresó camino del Mar Rojo, porque Dios los iba a destruir. Y entonces Moisés se presentó ante Dios y le dice: no lo hagas. Si tú lo haces,
las naciones van a decir que tú no fuiste capaz de meternos a la tierra prometida y blasfemarán de tu grande nombre. Y Dios le dice, los he perdonado conforme a tu dicho, pero tan cierto como mi nombre es grande y temible en la tierra, que estos 600,000 hombres de a pie que salieron mayores de 20 años de Egipto no entrarán a la tierra prometida por cuanto no creísteis en mí. Y Dios los regresó y tuvieron que recorrer ahí. A Cades Barnea llevaban 2 años de recorrido y Dios los regresó 38 años, porque Cades Barnea era la entrada y de ahí los regresó y tuvieron que hacer un recorrido gigantesco para regresar 38 años después. Es decir, cuando ya hubo muerto toda esa generación que salió mayor de 20 años, que fueron los que se rebelaron contra Dios en el desierto, murieron todos ellos y solamente quedaron los hijos de los rebeldes. Tan serio es eso, hermano, tan grave la incredulidad, que aún Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida. Y Moisés tenía edad, tenía fuerza. Dice que Moisés no perdió la lucidez de sus ojos ni de su mente. Pero Dios le dice a Moisés, tú tampoco entrarás, por cuanto no me glorificasteis a mí delante de los hijos de Israel, cuando yo te di la orden de hablarle a la peña. La primera vez Dios le dio la orden a Moisés que golpeara la peña, y la segunda vez ya no había que golpearla, había que hablarle. Y Moisés, lleno de rabia, sacó el garrote y golpeó la roca. Y claro, vinieron aguas, porque Dios es bueno y el pueblo necesitaba el agua. Pero Dios lo llamó y le dice a Moisés, lástima de ti, no vas a entrar a la tierra prometida. Primero, esa roca representa a Cristo. Esa roca es tipo de Cristo. Cristo fue golpeado en la cruz, fue herido y maltratado. Pero ya hoy no hay que, Él no viene para ser crucificado. Ya hoy no hay que golpear la peña. Hoy hay que hablarle a la peña. Esa peña es Cristo. Hoy no hay que herirlo, ni maltratarlo, ni blasfemarlo, ni contristarlo. Hay que hablarle, hay que cantarle, hay que alabarle, hay que adorarle, hay que darle gracias a Dios, hay que darle honra. ¿Estamos o no, hermanos? Aleluya. Entonces, ya Dios antes de Moisés morir, le dice al pueblo, mire, bastante tiempo habéis estado en este monte. El monte Horeb es el Sinaí, donde estuvieron mucho tiempo. Y les dice Moisés, mire, delante de vosotros está la tierra, pero esa tierra no va a venir aquí. Ustedes tienen que ir a conquistarla. Ahí está y Moisés y Josué ratifican los linderos de la tierra prometida. Era una cosa extraordinaria. Y hago esta introducción y lo tomo como referente porque el reino de ellos fue político, terrenal y temporal. El reino que Dios le dio a Israel fue político, terrenal y temporal. Haga el contraste con lo que Dios le dio a la iglesia. La iglesia también tiene un reino que es espiritual, celestial y eterno. Yo solamente, repito, tomo esto como referente para que miremos que Dios le entrega las cosas a la gente,
pero la gente tiene que tomar posesión de ellas. Y lo que le van a decir ahorita en el testimonio, Satanás está empoderado de estas comunas, porque hay de todo, y violencia intrafamiliar, sicariato, delincuencia, vicio, homosexualismo, etcétera, etcétera, y el diablo está feliz porque está empoderado de ellos. Pero el diablo tiene que saber que esta iglesia se va a levantar, y se va a levantar en el nombre de Jesús, y usted debe creerlo, porque usted no es un aparecido, usted es el trofeo que Cristo se ganó en la cruz del Calvario. Usted es un hijo de Dios, usted tiene poder esta mañana y tiene que creerlo. Vea, Dios les dio a ellos un reino, le repito para que se le quede, político, terrenal y temporal. A la iglesia le dio un reino, ¿cuál? Espiritual, celestial y eterno. Y por ser un reino espiritual, la lucha es espiritual. No esté esperando que Dios le va a dar a usted la tierra prometida, porque la tierra prometida no es para la iglesia. Nuestro reino es espiritual. Y de ahí termino la introducción. Ya con Josué se establecen los límites legales. Eran miles de kilómetros cuadrados la tierra prometida, eran 7 naciones. Pero aquí está el problema. Cuando uno no toma las cosas que Dios le dio, cuando uno no se empodera y toma el reino que tiene en sus manos, ese reino contrario se vuelve contra nosotros. Ahí es donde hay que luchar como soldados de Jesucristo. No sé cuántos soldados de Cristo hay aquí esta mañana, no sé. No sé cuántos fusiles hay aquí esta mañana. Son pocos, pero con ellos hacemos la guerra. Estoy hablando de guerra espiritual. Entonces, miren, Dios le dice estos límites. La tierra que Jehová juró a tus padres es desde el gran mar, por el gran desierto, por la gran montaña, hasta el gran río. Esos límites, ese territorio que está allí demarcado en la Biblia, abarca la mayoría de lo que hoy es el Golfo Pérsico. Usted sabe que el Golfo Pérsico hoy es el terreno más rico en petróleo del planeta Tierra. El 70% del petróleo que maneja el mundo viene de allí. ¿Por qué Estados Unidos está metido allí? No porque le interese tanto a Israel, sino que le interesan las riquezas que hay allí y otras naciones, porque es un territorio riquísimo. Ese fue el territorio que Dios le dio a Israel. Tierra que fluye leche y miel. Pero no es que Dios les haya dado a colanta, ni a leche alquería o a Nestlé. Esa leche no es leche colanta, sino petróleo, que es la mayor riqueza que una nación pueda tener. Y es lo que hoy funciona en el mundo. De otra manera, el mundo ¿cómo sería hoy si no existiera el petróleo? En fin, fue la tierra que Dios se las demarcó. El gran mar es el mar, el Mediterráneo. El gran desierto es el Sinaí. La gran montaña es el Líbano. Y el gran río es el Éufrates. Mire usted que el Éufrates pasa por el centro de la ciudad de Bagdad. Y Bagdad es la capital de Irak. Y por ahí es el territorio que Dios le... Total que esa tierra, hermanos,
aunque uno no quiera creer, es la tierra prometida. Israel nunca la va a poseer ellos. Ellos no la van a poseer. Dios va a venir y se les va a entregar. Dios mismo se les va a entregar. De eso hablaremos un día cuando hablemos del pacto palestino. El pacto palestino consiste en eso, en que Dios le va a entregar a la nación de Israel la tierra prometida que Josué no conquistó. Y usted lee el libro de Josué y los primeros capítulos de Jueces y encuentra que hubo una gran cantidad de naciones que ellos no conquistaron. Una, por falta de coraje, de valor, de ser guerreros. Otra, por incredulidad, por cobardes. En muchas cosas porque no consultaban a Dios. Josué hizo alianza con naciones sin consultar a Dios, naciones que Dios había dicho destrúyelas. Hizo alianza con ellas y fueron un tropiezo enorme. El libro de Josué, vemos que la nación apostató contra Dios 10 veces. Y si usted mira allí, lo lee algún día con cuidado, las naciones que Josué no conquistó, o por cobardía, o por incredulidad, no sé, pero no las conquistaron. Esas naciones fueron las que después le hicieron guerra a Israel. Usted lee en el libro de Jueces, léaselo, y verá que cada momento, cada que Israel queda sin un juez, se descarrían y de inmediato venían contra ellos los filisteos, los madianitas, los amorreos, naciones que Dios dio orden que las destruyeran, pero como no las destruyeron, entonces esas naciones fueron su principal azote y muchas veces Israel fue esclava de esas naciones. ¿Por qué? Porque por cobardía no las tomaron, o por incredulidad, pero Dios les dijo: tómenla. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Es decir, que había que ir. Eso no va a venir, eso hay que ir. Bendito el nombre de Jesús. Pero aquí es donde está el problema, ya dejando la comparación, que es importante. Ellos no tomaron el reino de la tierra prometida, y porque Dios quería que ellos fueran cabeza de naciones y que fueran una nación próspera en todo sentido. De cierto modo lo fueron, pero no alcanzaron lo que Dios les había dicho, prometido, por cobardía o por incredulidad. Hay dos cosas, entre muchas, que le impide a uno llegar a tomar lo que Dios le dio a ellos, y volteemos la página. Ya no lo que Dios le dio a ellos, sino lo que Dios me dio a mí y lo que Dios le dio a usted. Y lo he dicho, hermano, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, tenemos un gran valor ante Dios, los ángeles y el mundo. Gran valor. Entonces, repito, no se empoderaron de lo que Dios les dio, y lo que dejaron fueron azote para ellos. Hoy nosotros tenemos un reino distinto, y hay una palabra que es muy común en la Biblia y que nos pasa muchas veces y que nos impide llegar muy lejos, y es el desánimo. Ustedes recuerdan al profeta Elías, la hazaña que hizo el hombre en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, cuando Elías destruyó el culto a Baal, matando 850 profetas, 400 de Baal y 450 de Acera.
y que Dios lo respaldó, hermano. Es que Dios respalda al que le cree. Es una palabra sencilla, hay que creerle. Uno sí ve mucha incredulidad en la gente, hermano. Mire, aún los inconversos, cuando logran creer, Dios hace cosas increíbles. Yo he visto cosas que uno en su incredulidad dice es imposible. Yo tengo que traer un hermano aquí, si esta semana viniera, para que testifique lo que le ocurrió a la esposa, que yo mismo dije, esta hermana se murió, porque la última visita que le hice con mi esposa la vimos ya con los rasgos de la muerte y con olor a muerte. Y yo veía a ese hermano, le decía, hermano, ¿cómo ve usted eso? Él me decía, grave, grave, pero yo sé, decía el hombre, que el Señor me la va a sanar. Yo lo miraba y le decía, lo felicito, porque en mi caso, yo le dije a mi esposa cuando salimos, esta es la última visita porque la hermana no vive más. Que los rasgos físicos de la muerte y el olor a muerte eran su testimonio en ese momento. Pasaron los días, pocos días. Ya el médico le había dicho, yo voy a traer esta semana para que él cuente la historia. Es una cosa extraordinaria. Yo mismo estoy admirado y aterrado todavía de lo que Dios es capaz de hacer cuando un hombre le cree. Ya en los médicos le habían dicho, porque le han sacado parte del intestino, el cáncer le había invadido todo el cuerpo, ya tenía lo que le quedó de intestinos por fuera. Le dice el médico, mire, llame a la familia, despídase porque científicamente no hay nada que hacer. Y llamaron a la familia al hospital, la familia se despidió de ella. Ya usted puede imaginarse lo demás. El médico le dice, llévesela para la casa, aquí médicamente no hay nada que hacerle. Pues, cuídenla lo más que pueda y ya los últimos días que esté en la casa. Se la llevaron. Pero ese hermano, el esposo, siempre decía, Dios me la va a sanar. Tremendo, tremendo. La última vez que como digo, que la vimos, yo no le vi vida por ninguna parte. Es que es el problema que nos matan a nosotros. El hermano me invitó a la cocina, ¿sabe? Cocina bien. Mientras nos preparó él algo, él me decía, Dios me la va a sanar. Bueno, nosotros vinimos y pasaban los días, pocos días. Y yo lo llamaba todos los días, hermano, ¿cómo va? Va bien. No se mueve, pero Dios me la va a sanar. Sí, Señor. La alimentaban por sonda, no se mueve nada, pero Dios me la va a sanar. Hombre, sí. Así es sencillo. 15 días después, yo regresé a visitarlos. Hermano, usted se quedó aterrado. Ver esa mujer que 15 días atrás estaba muerta, ella era la que ahora nos estaba preparando el algo. Porque y está sana, totalmente rejuvenecida, está más joven que antes, totalmente sana, anda con él para todas partes. Lo que el médico dijo no se puede. Dios, ahí es cuando Dios dice, ya usted mi hijo no puede, entonces déjemela a mí. Dios obra donde el médico dice no hay nada que hacer. Ahí comienza Dios la obra, pero hay que creerlo. Miren lo que nos mata. Un hombre como Elías, que usted ve la historia de él, la hazaña que hizo no lo ha hecho jamás nadie en la historia.
Pero no le tuvo miedo al rey, no le tuvo miedo a 850 profetas que lo desafiaban, no le tenía miedo al pueblo que era numeroso, que estaban a favor de Baal y en contra de Elías. Pero Dios y Elías solos, porque para Dios hacer cosas no necesita multitudes, con 2 o 3 que le crean. Yo sé, aquí en este lugar, en este sector, con la iglesia que hay aquí, Dios puede hacer muchas cosas. Aquí los miércoles se reúnen 70, 80 hermanos a ayunar, y yo siempre veo, Dios algún día va a hacer algo aquí. Va a hacer algo aquí. Porque hay un pueblo, la sencillez y la humildad de este pueblo que los caracteriza. Dios puede hacer muchas cosas. Dios puede hacer muchas cosas con ustedes, hermano. Dios puede despertar en esta área un avivamiento grande con ustedes. Y Dios no va a ir a los testigos, ni a la luz del mundo, ni a la católica a provocar un avivamiento, porque allá no hay nada. Dios va a provocar es un avivamiento en la iglesia que le cree, que le teme, que lo ama, que lo honra, que lo respeta, que lo venera. En la iglesia que cree que Él es Dios y que no hay más. Ese avivamiento es en la iglesia donde lo aman a Él. Desafió todo Elías. Ahora le manda a decir Jezabel que era una bruja. Era una bruja. Le dice que esa fue la que indujo a Israel al adorar a Baal. Y le dice: así me añadan los dioses y hoy me añadan. Así me escuchen los dioses y hoy me añadan. Que mañana estarás tú muerto como los profetas que mataste. Y ese hombre lo agarra el desánimo. Esa es una herramienta brava, que nosotros, yo la cuento aquí porque nos puede afectar a todos. Y lo que el hermano decía, ¿cuánto tiempo hace que venían orando por esa situación? Hay cosas que no ocurren de la noche a la mañana. Hay cosas que hay que tener paciencia, calma, tolerancia. Eso sí, no le corra al diablo. La iglesia no tiene por qué correrle al diablo. Él nos tiene que correr a nosotros. Declárese un hijo de Dios esta mañana, lavado con la sangre de Jesucristo. Cúbrase con el escudo de la fe, con la coraza de justicia. Y el pobre Elías salió corriendo. Caminó un día por el desierto hasta que encontró un enebro donde se metió y se escondió y se durmió. Un ángel viene y lo despierta y le dice: ¿qué hace aquí Elías? Dice, basta ya, no quiero la vida, quiero morirme, quiero reunirme con mis padres, no soy mejor que ellos. Le dice: me quiero morir. A tus profetas han dado muerte y a mí también me buscan para matarme. Así que el desánimo se apoderó de Elías y el ángel le trajo comida, una torta y agua, y comió y se durmió. Él pensó, como nos pasa a nosotros, que escuchamos los cultos todos los días y comemos, pero no le damos a nadie nada. Siempre venga tu reino. San venga, pero San vaya nada. ¿Por qué el mar muerto es muerto? ¿Por qué el lago de Galilea es el sitio donde más peces se producen en la tierra de Israel? ¿Por qué el mar muerto es muerto? ¿Sabían ustedes por qué? Pues porque está muerto. ¿Por qué es muerto? Mire, el mar muerto lo alimenta el río Jordán. Allí desemboca el río Jordán. ¿Puede imaginarse usted cuánta agua le entra al mar muerto las 24 horas del día? Pero es muerto.
El agua del mar muerto es 10 veces más pesada que el agua de los océanos, 10 veces más salada. Por eso allí no hay vida. Allí no hay peces. Usted puede tirarse encima del mar y usted no se hunde. El agua lo flota. ¿Por qué es muerto? Porque solamente se alimenta, pero no es recíproco. Recibe, pero no da. Recibe, pero no da. Entonces, de allí siempre el agua se evapora, pero no produce agua potable de ninguna manera. Recibe, pero no da. Por eso es muerto. El mar de Galilea es un mar vivo porque está fluyendo continuamente y vive lleno de peces. ¿Por qué las iglesias son muertas en sí? Porque a las iglesias les llega el río Jordán todos los días. Viene la palabra todos los días. El culto todos los días. Hablada o escrita o como sea, pero nosotros no fluimos nada. Nosotros nos hemos encerrado, enclaustrado en el templo y tenemos un servicio intramural, pero olvidamos la gente de afuera. El trabajo no está aquí, el trabajo es afuera. Ahí vemos el testimonio. La gente de afuera gime, llora, suplica, acude al brujo, a la divina, a la pitonisa, a la que lee el tabaco, a la que le lee las cartas, porque la gente está desesperada. Acuden a la religión, no funciona. Van a un brujo, al otro, no funciona, porque no funciona. El único que tiene poder para liberar a la gente es Cristo. Pero ¿quiénes tienen al Cristo? La iglesia. Entonces, así como recibimos, hay que dar para que recibamos más. Usted se llena de conocimiento de Dios, pero tiene que darle a la gente. La gente necesita de la iglesia. Y Elías comía, bebía y se dormía. La segunda vez viene un ángel otra vez. Le dice: hey, Elías, ¿qué haces aquí? Esa palabra "¿qué haces aquí?" le está diciendo: ¿qué te está pasando? Tú tienes un ministerio. Volvió y le dice: es que siento un celo por Jehová, Dios de los ejércitos, y me quiero morir. Y volvió y le dio más torta recién horneada y agua. Ese era pan del cielo. Y ya le advirtió el ángel: mira, te trae comida, levántate, come y bebe y camina, mijo, porque largo camino te resta. Elías, no has terminado. Tienes que marchar desde aquí hasta el monte Oreb. Con esa comida que le dio ese ángel esta noche, caminó Elías 40 días y 40 noches, porque es el pan de Dios. Hermano, Dios lo necesita a usted bien llenito, bien alimentado, con la torta del cielo recién horneada, porque Dios le dice: largo camino. Iglesia, hay mucho camino por recorrer, hay mucha gente para salvar, hay muchos endemoniados para liberar, hay muchos enfermos para sanar. Usted y yo podemos predicar muy bonito y podemos llenar el área de discursos bonitos, como lo hacemos los discipulados. Hay gente que lo hace muy bien, pero en este caso al inconverso, hermano, son más poderosos los hechos que los dichos. ¿Cuánto estaba predicando el hermano y cuántos sermones habrán predicado por allí y la gente no venía? Pero hubo un hecho que movió a la gente, y ese hecho está trayendo la gente a la iglesia. Si 24 discipulados ocurriera lo mismo, tendríamos más de 200 simpatizantes cada jueves haciendo doctrina. Tendríamos 200 nuevas visitas en todo culto, si eso estuviera pasando en
todos los discipulados. Si Él pudo, ¿por qué usted no puede? Si el Dios de Él es su Dios, el Dios de ese discipulado es el Dios del suyo. Créalo, que Dios va a empezar a usar la gente aquí para hacer cosas grandes, pero hay que creerlo. Hay que creerlo. Entonces mire usted que el desánimo, ¿a dónde llevó el profeta? Siendo un gran líder, Dios tuvo que venir y le dice: amigo mío, largo camino te resta, aliméntate, gloria al nombre de Jesús. Desánimo. Leía yo en un libro, es una fábula, donde un ángel peleaba con el diablo porque el ángel estaba autorizado para quitar las armas. Y le dice el diablo al ángel, es una fábula, le dice el diablo al ángel: quítame todas las armas que quieras, llévatelas todas, déjame solamente una. El ángel le preguntó: ¿cuál de todas? Le dice: el desánimo. El diablo le dice: yo con esa sola arma acabo con iglesias, acabo con ministros, acabo con profetas, predicadores famosos. Si yo logro poner un predicador desanimado, lo tengo derrotado. El desánimo lo derrota. No, yo no creo en eso. No, eso que lo hagan los demás. Usted puede terminar fuera de la iglesia. El desánimo es el arma letal del diablo. Muchas cosas usted puede desanimarlo en su hogar, en el trabajo, ahora en la iglesia. Pero cuídese de eso. Cuídese de eso. Que tenemos el Cristo que nos da fuerzas todos los días. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El único que multiplica por cero es el Señor. Usted dice 0 por 0, 0, 0 por 0, 0 y nunca le da nada. Pero Cristo multiplica por cero. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El que multiplica los peces y los panes tiene poder para multiplicarle a usted las fuerzas espirituales esta mañana. Aleluya. Y vea, otro ejemplo ya es un ejemplo de incredulidad. Incredulidad. Ustedes se recuerdan de Naamán en el Antiguo Testamento. ¿Quién era Naamán? Era el general del ejército de Siria. Había llegado una muchacha que había sido tomada cautiva por el ejército sirio, y la muchacha era israelita. La habían llevado como para servicio doméstico. La muchacha se dio cuenta de que su patrón, el general, aunque con todos los honores, tenía un problema, que era leproso todo el cuerpo. Debajo de sus vestidos militares había una lepra. Entonces la muchacha le dijo al general que había forma de sanarlo. Bueno, le creyó y se fue, y usted conoce la historia. Entonces allí el asunto es que el hombre no quería creer, pero sus criados lo convencieron de que eso era posible, y fue sanado. Entonces esta mañana yo le ruego, hermanos, que nos coloquemos de pies y vamos a pedirle a Dios que nos dé fe. De pies, por favor. Hermano John Gabriel, por favor, termine aquí. Si alguien quiere venir para que Dios le dé fe, termine, por favor.